narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Ahora cae sobre Íñigo, como un torrente, la efusión de la gracia. En este tiempo le trataba Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño, enseñándole. Y ora esto fuese por su rudeza y grueso ingenio, o porque no tenía quien le enseñase, o por la firme voluntad que el mismo Dios le había dado para servirle. Claramente él juzgaba, y siempre ha juzgado, que Dios le trataba de esta manera. Antes, si dudase en esto, pensaría ofender a su divina majestad. Tenía mucha devoción a la Santísima Trinidad, y así hacía cada día oración a las tres personas distintamente. Y estando un día rezando en las gradas del mismo monasterio las horas de Nuestra Señora, se le empezó a elevar el entendimiento, como que veía a la Santísima Trinidad en figura de tres teclas, y esto con tantas lágrimas y tantos sollozos, que no se podía valer. Y yendo aquella mañana en procesión, que de allí salía, nunca pudo retener las lágrimas hasta el comer, ni después de comer podía dejar de hablar sino en la Santísima Trinidad, y esto con muchas comparaciones y muy diversas, y con mucho gozo y consolación, de modo que toda su vida le ha quedado esta impresión de sentir gran devoción haciendo oración a la Santísima Trinidad. Lágrimas de alegría anegan el alma de Íñigo. De ahora en adelante, hasta el fin de sus días, se inflamarán sus ojos con estas lágrimas ante el Señor. Infinitamente distante de las visiones sensibles de los primeros días, se le representa ahora en el entendimiento cómo creó Dios el mundo y cómo trabajaba en él. Ve con los ojos interiores la humanidad de Cristo y los modos de su presencia en el sacramento y a su Santa Madre. Muchas veces, y por mucho tiempo, estando en oración, veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo, y la figura que le parecía era como un cuerpo blanco, no muy grande ni muy pequeño, mas no veía distinción de miembros. Esto vio en Manresa muchas veces. Si dijese 20 o 40, no se atrevería a juzgar que era mentira. Otra vez lo ha visto estando en Jerusalén, y otra vez caminando junto a Padua. A Nuestra Señora también ha visto en forma parecida, sin distinguir las partes. Todo esto es tan real y de tan llana sencillez, tan libre de ser desfigurado por el concurso del grueso ingenio humano, que Íñigo no acierta a describir su nueva manera de conocimiento, sino con esta frase: en Manresa, Dios me trataba de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño, y si dudase en eso, pensaría ofender a su divina majestad.
ahora su espíritu se siente fuerte, aún para resistir la subida a la soledad sin imágenes de Dios. Es en septiembre, en uno de los tranquilos paseos a orillas del Cardoner, junto a la cruz del Tort, sobre la ermita de San Pablo. Íñigo nos ha descrito así este momento, el más sublime de su vida. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de 1 milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río, y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las junte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Y se fue a hincar de rodillas a una cruz que estaba allí cerca, a dar gracias a Dios. Esta es la famosa visión del Cardoner, que tan profunda huella marcó en la vida de Íñigo de Loyola y que tanta trascendencia tuvo. Hasta en su físico parece que se transformó con no sé qué claridad de expresión y fulgor del rostro que maravillaba a los que le veían. Cuando años adelante los compañeros de Ignacio le pedían razón de algunas cosas que determinaba establecer, remitíase a lo que Dios le hizo ver o sentir en la orilla del Cardoner. Bien sabían todos a qué se refería, por haber escuchado muchas veces de sus labios aquella relación. Laínez, su confidente más íntimo, escribía en 1547 a Polanco: al cabo de 4 meses, de tentaciones y escrúpulos o de ignorancia en cosas de Dios, repentinamente, si bien me recuerdo, cavé un agua, o río, o árboles. Estando sentado, fue especialmente ayudado, informado e ilustrado interiormente de su divina majestad, de manera que comenzó a ver con otros ojos todas las cosas, y a discernir y probar los espíritus buenos y malos, y a gustar las cosas del Señor, y a comunicarlas al prójimo en simplicidad y caridad, según que las recibía. De suerte que, en obra de 1 año que estuvo en Manresa, tuvo tanta lumbre del Señor, que en casi todos los misterios del Señor fue especialmente ilustrado y consolado del Señor, y singularmente en el misterio de la Trinidad, en la cual tanto se deleitaba su espíritu, que con ser hombre simple y no saber sino leer y escribir en romance, se puso a escribir de ella un libro. Y junto con este provecho suyo, hizo allí en Manresa provecho a muchas almas, que notablemente se ayudaron e hicieron mudanza y mortificaciones, y vinieron a gran conocimiento y gusto de las cosas del Señor. Daba también meditaciones o ejercicios espirituales, en lo cual tenía especial gracia y eficacia, y don de discreción de espíritus, de ayudar y guiar un alma, así tentada como visitada del Señor. Esta hora ha hecho de Íñigo el futuro San Ignacio. Lo que borrosamente vislumbró en Loyola sobre el reino de Cristo y la lucha de los espíritus, ahora es transparente como un claro cristal. Íñigo está subyugado por su descubrimiento. Este Cristo existe todavía, su reino continúa aún luchando en su iglesia. La lucha de los espíritus prosigue en todos los tiempos y en todos los corazones, y siempre se deciden en la cruz del Dios hecho pobre. Por tanto, hay que ayudar a las almas, porque este reino busca compañeros de lucha, no cobardes, sino generosos y prestos, decididos. Esta llamada del Rey es el lema más a propósito para la valentía callada del caballero de Loyola. Allá, en su cueva, medita largamente estas ideas, y en su celda de los dominicos
las registra en un cuaderno nuevo, breve y desmañadamente, y no obstante, con la casi inquietante certeza de quien ha experimentado lo divino. El libro de los ejercicios espirituales está a punto de nacer. Más de una palabra de Ludolfo, de la imitación de Cristo y del ejercitatorio de Cisneros se percibe en ¿qué hago por Cristo?, en la gestación de este libro de Manresa. Pero el todo orgánico, el trazado y la esencia es de solo Íñigo. Es obra de la gracia mística recibida en el Cardoner. Este libro contribuirá a la transformación del mundo. El anacoreta de la cueva de Manresa y de la ermita de Viladordís se transforma por efecto de su misma vida contemplativa en apóstol, en imitador y seguidor de Cristo. Por eso, acomoda sus penitencias, austeridades y porte exterior a las del Divino Maestro en su vida de predicación. El Cristo evangélico será el ideal constante de su vida y el objeto de sus diarias contemplaciones. Los ejercicios espirituales. El instrumento de que se valía Ignacio para su apostolado era, junto con la enseñanza de la doctrina cristiana, la práctica de los ejercicios espirituales. A las personas devotas que se le acercaban, les enseñaba la manera de hacer el examen de conciencia, de confesarse, de orar. Les comunicaba ciertos documentos ascéticos, fruto de su experiencia personal, y al mismo tiempo les proponía una serie de meditaciones y contemplaciones sobre verdades eternas y misterios de la vida de Cristo, entreveradas con algunas otras de propia invención, y eslabonadas todas con tal arte y maestría que hacen pensar en una especial inspiración del cielo. A la época manresana de altas ilustraciones sobrenaturales suele atribuirse la composición de aquel minúsculo librito caracterizado como el código más sabio y universal de la dirección espiritual de las almas, como fuente inagotable de la piedad más profunda y a la vez más sólida, como estímulo irresistible y guía segurísima para la conversión y para la más alta perfección espiritual. Cuanto los ascetas dicen de la vía purgativa, iluminativa y unitiva, lo vierte San Ignacio en un troquel distinto, en forma práctica más que teórica, siguiendo un proceso de 4 etapas o semanas, en las que, conducido por un prudente director, el ejercitante se somete a diversos ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. La primera etapa o semana tiene como principio y fundamento el fin del hombre y de las criaturas, y propone meditaciones sobre el pecado y el infierno hasta arrancar al ejercitante aquella triste exclamación: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? La segunda etapa trata en parte sobre la vida de nuestro Señor, pero lo más característico es lo de propia invención de San Ignacio: la contemplación del reino de Cristo, la meditación de 2 banderas, los 3 binarios de hombres y 3 grados de humildad con los modos de hacer elección. En esta segunda etapa, todas las meditaciones van orientadas a la contemplación de la persona de Cristo y a la misión que tiene que realizar. Se trata de penetrar a fondo en el castillo de Cristo y en su estilo, y conocer el amor que Él nos tiene. Lo que se pretende en esta etapa y con estas meditaciones
está sintetizado en la petición: conocimiento interno de Cristo, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Penetrar en el Evangelio es correr el riesgo de un llamamiento. Es sentirse llamado por Cristo e intimado por Él a adoptar una posición respecto de Él. Pero el ejercitante no percibe el llamamiento de Cristo si está ausente su grandeza de alma. La gracia no puede nada ante una antipatía, una inmadurez, una indecisión, una pusilanimidad. El cristianismo no prende más que en apasionados de la verdad y del amor. Para quien lee atentamente entre líneas, Jesús supone siempre en sus interlocutores un cúmulo de deseos que él no tiene intención de refrenar, pero que educa en el sentido del reino. Significativas son sus parábolas, que cuenta siempre con las energías humanas para la acción, la búsqueda de un tesoro y de una perla preciosa, la gestión atenta de un depósito bancario, la construcción de un edificio, etc. Nada de renuncias sin esa vitalidad, nada de desprendimiento sin esa adhesión, nada de ayuno sin esa hambre. No podemos preferir a Dios más que ofrendándole una capacidad de ternura en acción. San Ignacio enseña cómo el encuentro con Jesús en esta etapa no es posible a menos que se practique otra manera de orar, la contemplación evangélica. Se trata de que el ejercitante se revista de la condición de discípulo de Jesús, que se deje arrastrar por el movimiento de la encarnación redentora, esa curva parabólica que va del Padre a la cruz y de la cruz al Padre. Para ello, hay que echar a la Escritura una mirada profunda que le confiera todo su relieve. Esta manera de orar consiste en detenerse delante de una escena evangélica, en considerar las personas, en escuchar las palabras dichas o supuestas y aun los silencios, en contemplar las acciones y en obtener de todo esto un provecho espiritual. Pero al poner en práctica lo anterior, no hay que olvidar las condiciones esenciales que con la ayuda de Dios asegurarán el éxito, y que son estas. Yo contemplo. Esto quiere decir como si yo estuviera presente, lo cual supone un gran recogimiento, sin apresurarme. Pero existe un consejo más difícil de seguir que este. Con mi espíritu, sin duda, pero sobre todo con mi corazón. Esta manera de contemplar las escenas del Evangelio, que ponen en juego la fe y la inteligencia, la imaginación y el corazón con toda la gama de afectos, parece adaptarse bien a la mayor parte de las personas que quieren entregarse a la oración. Su eficacia es notable. No buscamos, de hecho, aficionarnos directamente a las virtudes difíciles, sino a alguien muy querido a quien vemos que las prefiere y practica: Cristo. Necesitamos toda la profundidad trinitaria y toda la existencia de la historia para comprender el Evangelio y a nosotros mismos. Las grandes decisiones se toman en la encrucijada de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo manifestado en la cruz. Semejante visión es inagotable y por eso hay que renovarla. Por eso San Ignacio en este período insiste mucho en las repeticiones. La repetición es una de las formas importantes para orar. Impide que la inteligencia se satisfaga con una curiosidad superficial que se limitaría a hacer de turista a través de los episodios evangélicos, confiando en haberlos comprendido a fondo. La repetición asegura sobre todo la lenta impregnación de la voluntad, siempre reticente para ponerse en marcha. Mientras el Espíritu Santo dé el gusto del pasaje de la Escritura, hay que volver sobre él sin preocuparse de pasar adelante, como sabiamente aconseja San Ignacio. No el mucho saber harta y satisface, sino el gustar de las cosas internamente. En esta insistencia puede ocultarse una indicación divina que será preciosa a la hora de la decisión. Se comprueba además que la repetición va en el sentido de una simplificación creciente de la oración.
las imágenes y las palabras, después de haber cumplido su misión de soporte, desaparecen como de puntillas para dejar que el Señor lleve al ejercitante silenciosamente donde él ignora. La pluralidad de los elementos de una escena desaparecen en beneficio de una moción única, que es la gracia del momento. Si la experiencia de ejercicios se va realizando según la pedagogía a que fue sometido Ignacio por el mismo Dios, y que es la que él ofrece al ejercitante, debe desembocar en esta segunda etapa en una elección o reforma de la vida, decisión que tomará con gran generosidad una vez conocida la voluntad de Dios. Ciertamente que hay horas ricas en la existencia de toda persona, en la que se plantea en nuestra vida una encrucijada. Somos objeto de una llamada por parte de Dios y hay que dar una respuesta. Por supuesto, el momento decisivo fue cuando Jesús se interpuso en nuestro camino y nos llamó a seguirle. Después, la mayoría de las veces nuestras decisiones son de otro tipo. Siempre permanecemos en estado de vocación, pero dentro de una vocación irrevocable a la que fuimos llamados. Suele ser una invitación por parte de Jesús a franquear un umbral dentro de la vida espiritual. Algunas indicaciones pueden ayudarnos. Se me puede pedir, me lo puede pedir Jesús, que vacíe ese vertedero interior en el cual vengo amontonando desde hace cierto tiempo mis represiones, mis rencores, mis fracasos. Me puede pedir Jesús que me acepte como soy o como otros han concurrido a hacerme. Que trague de una vez por todas lo que soy, que vuelva la página, que olvide todo lo pasado y me ponga en disposición de seguir a Cristo por el camino que Él marca. Esto es infinitamente más difícil que tomar determinadas resoluciones. Se me puede pedir que reestructure mi vida cristiana y mi vida consagrada, porque la experiencia de Dios está pasando por una crisis inquietante, porque padezco una atrofia teologal, mientras que soy hipersensible en otros puntos. Me puede invitar Jesús también a reconciliar una existencia profundamente dividida, en la que las responsabilidades humanas y la oración tiran cada una por su lado por falta de una posición radical del problema del amor. Se me puede pedir también que franquee una etapa bajo la presión de una exigencia interior que se viene imponiendo desde algún tiempo atrás de manera apremiante. No podemos pasar esos umbrales y por tanto tomar esas decisiones sin ser invitados a ello por el Espíritu Santo. Hay tantos ejemplos como personas y en nuestro caminar hacia Dios, Él sigue haciendo llamamientos. Lo importante es que en cada momento, aunque la vida vaya avanzando, descubramos de una manera emocionada y conmocionada que Dios está vivo, siempre vivo, y que habla. Y los ejercicios son un momento muy especial para escuchar, para conocer la voluntad de Dios y para decidirnos a cumplirla con fidelidad y generosidad. Paralelamente a la serie de meditaciones que propone San Ignacio, va otra serie de reglas e instrucciones de la más fina psicología sobrenatural. Se engaña el que no ve en los ejercicios ignacianos sino una sucesión de verdades encadenadas con lógica de hierro. Más que un proceso lógico en la mente,
busca Ignacio un proceso psicológico en el corazón, bajo la dirección de la gracia, una sucesión de estados de ánimo, una concatenación de propósitos y de resoluciones, algunos de cuyos pasos solo pueden darlos los corazones heroicos, a quienes mueve no el discurso lógico, sino el amor apasionado. En esta etapa de los ejercicios, es muy importante tener en cuenta la función que tiene el discernimiento para acertar con la voluntad de Dios, como lo tuvo en la experiencia de Ignacio. Es imposible que la contemplación evangélica no realice en el ejercitante un trabajo de discernimiento. En el punto en que se halla quien hace ejercicios y está en esta segunda etapa, no se trata de esa lucidez elemental que consiste en percibir y mencionar un pecado grave. Se trata más bien de desalojar a ese Satanás que se oculta en el fervor mismo para pudrirlo desde dentro a la manera de un gusano oculto. Porque hay enfermedades de la generosidad, bocanadas de calor a la cara que tomamos por consecuencia del celo, pero que de hecho son escalofríos de fiebre. A veces resulta más difícil diagnosticar esa patología de la caridad que una mediocridad definida. Pero hay un signo clínico que no engaña jamás: la pérdida de la paz, que es también la pérdida de la simplicidad. El celo se vuelve amargo, el razonamiento interior o exterior se enreda en sutilezas sofisticadas. Es un fenómeno frecuente hoy, en un período difícil para la fe y agobiante para la generosidad. Puede surgir un terror en cierta época de la vida espiritual al que se debe prestar atención muy especial en ejercicios. Es el vértigo que se apodera del alpinista a media carrera, cuando de pronto descubre como una doble imposibilidad, la de deshacer el camino recorrido, pues no podía ser más que cayendo, o la de proseguir la escalada, porque las primeras energías comienzan pronto a faltar y el muro parece demasiado escarpado. Hasta entonces, ha subido burlándose de la dificultad, ayudado por el fresco de la mañana y por el entusiasmo de la partida. Mas de pronto, la fatiga se hace sentir. La subida se hace terriblemente prosaica y la cumbre parece inaccesible. Es el momento que los espirituales llaman segunda llamada o segunda conversión. A veces, el cristiano, a la mitad de su compromiso, cae en la cuenta con estremecimiento de que, en el ardor de la juventud, ha quemado sus barcos detrás de sí para impedirse todo repliegue, haciendo así una donación total a la empresa de seguir a Cristo sin condiciones. Pero el combate se eterniza. La resistencia del enemigo aumenta y hay que ganar las posiciones una por una. Es una guerra de desgaste, y la victoria, al hacerse lejana, se hace dudosa. Puede ser un momento o de renuncia a la santidad o de decisión a la madurez espiritual. Es un momento crítico, pues de pronto comienzan a faltar las ilusiones que hacían las veces de esperanza en Dios y permitían superar las dificultades que ofrecían las cosas. Puede ser un momento de cansancio, y hay que estar atento hoy, sobre todo, cuando la tentación de infidelidad tiene a mano toda clase de razones para tranquilizarse. Esto tiene su aplicación a una vida consagrada, pero más todavía a la fe misma. Siempre la fe ha sido una locura, porque es dar crédito a un cierto Jesús que ha muerto y del que Pablo afirma que está vivo. En esta situación pone Santa Teresa a las personas que están en las cuartas moradas. Son buenas, pero tienen miedo a fiarse plenamente de Dios. Les da miedo pasar el túnel que exige la fe pura, y es la tentación de volverse atrás. Es un momento muy importante dentro de la vida espiritual al que hay que aplicar un verdadero discernimiento, y nunca mejor que dentro de la experiencia de ejercicios para conocer la voluntad de Dios y, una vez conocida, lanzarse de nuevo con un brío renovado, fiados en la palabra del Señor Jesús.
Convicción Radio, siempre por la verdad.